Bienvenidos a la red hispana de noticias. En este primer vídeo inaugural de un canal que queremos que sea líder en información internacional en español, vamos a analizar el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Vamos a analizar el resultado de las elecciones a nivel presidencial, pero también del Senado, de la Cámara de Representantes y, por supuesto, también vamos a hacer un análisis general de la demografía y del voto en estas elecciones y sobre todo de lo que ha sido en el pasado y de lo que puede ser en el presente. Vamos a empezar, si queréis, analizando el resultado de las elecciones presidenciales. Escrutado a la fecha de edición de este vídeo prácticamente el 100% de los votos, solo queda un poquito en Arizona, las elecciones le han dado el candidato conservador Donald Trump, que ha conseguido 312 votos electorales, frente a la candidata de extrema izquierda Kamala Harris, que se ha quedado en 226 votos electorales, prácticamente 100 votos menos. Hay que tener presente que en Estados Unidos el sistema electoral no es tradicional como puede ser en otros países, sobre todo en Europa. Allí lo que importa es ganar los votos electorales. Allí el Parlamento no se elige en las mismas elecciones que la presidencia y lo mismo pasa con el Senado. El Parlamento allí se llama Cámara de Representantes, que ya veremos más adelante, y el Senado pues tiene el mismo nombre que tiene la mayoría de los países europeos. En este aspecto hay que tener presente que el sistema es un sistema por circunscripción mayoritario, es decir, que quien gane en un estado se lleva todos los votos electorales de ese estado. Por ejemplo, el estado de Washington tiene 12 votos electorales. Quien gane el estado de Washington se lleva esos 12 votos electorales. No se reparten entre el porcentaje de votos que haya obtenido. Con esto se garantiza, en primer lugar, la estabilidad del país. Estados Unidos jamás ha tenido un problema de inestabilidad política en más de 200 años ya de historia. Y en segundo lugar, además, el sistema electoral de Estados Unidos lo que permite es tener un líder claro. De hecho, por ejemplo, si quisiese, en Estados Unidos no existe lo que es moción de censura, es decir, no puede haber trapicheos políticos para subyugar la voluntad del pueblo en las urnas, como por ejemplo pasa en España, de tal forma que si hubiese una destitución de Donald Trump, que para destituir al presidente se requiere el voto de 2/3 de la Cámara de Representantes y del Senado, algo extremadamente complicado, porque no solamente tiene que votar del partido enfrente, sino la mayoría de tu partido. En caso de que eso sucediese, sería elegido presidente el vicepresidente. Jamás va a ser elegido un demócrata. Si los demócratas quieren gobernar el país, tendrán que ganar en las urnas. Cuando pasa justo lo contrario, igual, si los republicanos quieren gobernar el país, tendrán que ganar en las urnas. Bien, en número de votos, aunque esto es importante, la candidata Kamala Harris ha obtenido poco más de 73 millones, mientras que Donald Trump ha superado los 76 millones. Habréis escuchado muchas veces decir que el Partido Republicano lleva muchos años sin ganar el voto electoral. Bien, esto es falso. Más allá de las chapuzas electorales que todos conocemos en Estados Unidos, o directamente del fraude electoral que hubo hace 4 años, que se produjo hace 4 años, en Estados Unidos, por ejemplo, las elecciones que estos cuentan, 8 elecciones, es mentira. Por ejemplo, las elecciones que ganó Bill Clinton realmente no ganó esas elecciones, pero se presentaron 2 candidatos por la derecha, con lo cual, aunque entre los 2 candidatos superaron ampliamente el 50% de los votos, esa división llevó a Clinton a ganar las elecciones y a ser presidente. Y lo mismo ocurrió en el segundo mandato de Clinton. Luego George Bush volvió a ganar el voto electoral, el voto popular, Obama ganó el voto popular, Donald Trump en 2016 no ganó el voto popular, pero lo ha vuelto a ganar ahora. Por lo tanto, no os creáis las mentiras que suelen decir por ahí de gente que, en primer lugar, no está bien informada y luego, en segundo lugar, pues suele repetir lo que dicen medios de comunicación de extrema izquierda como la CNN o el New York Times. Esto respecto a las elecciones de Estados Unidos a nivel presidencial. Ahora, si queréis, vamos con las elecciones al Senado. El Senado en Estados Unidos tiene muchísima importancia. De hecho, en Estados Unidos, luego os explicaré el sistema electoral y cómo funciona, es un sistema normalmente garantista. El Senado de facto tiene más poder que el propio presidente de Estados Unidos. Bien, el Senado hasta ahora estaba controlado por los demócratas. Realmente no estaba controlado por los demócratas. El Senado de Estados Unidos tiene 100 senadores y de esos 100 senadores, 50 pertenecían a los demócratas y 50 a los republicanos. Había un empate perfecto. Sin embargo, cuando hay empate es la vicepresidenta del país, en este caso Kamala Harris, el vicepresidente, el que corresponda, quien se encarga de poner fin a ese desempate.
Obviamente en este caso, pues el desempate siempre iba del lado de los demócratas, porque Kamala Harris no era capaz de tener una postura como vicepresidenta del país unificadora y siempre votaba en la misma dirección, por lo tanto tenía una postura extremista. En este aspecto tenéis que tener presente que en estas nuevas elecciones los republicanos han barrido a los demócratas. Los republicanos no han perdido ningún senador, han mantenido todos, y los que estaban en juego por parte de los demócratas le han arrebatado 4. De tal forma que los republicanos han pasado a tener 53 senadores y los demócratas han pasado a tener 47 senadores. Obviamente, los republicanos van a obtener la mayoría del Senado durante la primera parte del gobierno del presidente Trump. Digo durante la primera parte porque en Estados Unidos el Senado y la Cámara de Representantes se renuevan cada 2 años. Luego, cuando explique el sistema político, veréis cómo es cada proceso. Mientras que si nos vamos a la Cámara de Representantes, aquí los republicanos tenían mayoría absoluta y a fecha de edición de este vídeo la van a seguir teniendo. 18 es la mayoría que se necesita para poder dominar la Cámara de Representantes, el equivalente al Parlamento, y los republicanos ya han alcanzado esa cifra. Todavía quedan pendientes varios distritos por contar el voto. Es realmente increíble, pero es así. 2 semanas después prácticamente todavía quedan votos, muchos votos por contar, pero los republicanos ya se han asegurado la mayoría de la Cámara. Por lo tanto, en este aspecto han conseguido mantener algo que ya tenía. De momento, 212 diputados, en este caso ahí se llaman congresistas para el Partido Demócrata, 218 para el Partido Republicano. Este es el análisis de los datos. Ahora vamos a analizar en profundidad el resultado de las elecciones. Y ya que estamos con la Cámara de Representantes, pues vamos a seguir con ella. Como veis, los republicanos la van a mantener, van a empalmar 4 años consecutivos de dominio de la Cámara. Y de hecho, en los últimos 7 periodos, en los últimos 10 años, los republicanos, con los 2 que van a tener ahora, van a controlar la Cámara durante 6 de ellos, lo cual obviamente es una muestra de que el voto popular se está yendo del lado de los republicanos, porque hay que tener presente que se eligen cada distrito por una población más o menos equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú ganas la Cámara de Representantes, está diciendo de que estás ganando las elecciones a nivel general. Claro, ¿qué sucede aquí? Podéis ver el mapa, podéis ver que básicamente el poder de los demócratas se concentra, quitando el caso de Nuevo México, en la costa este y en una parte de la costa oeste. Si miráis, la inmensa mayoría de la costa del país es conservadora. Podéis ver como parte de la ciudad de la isla de Nueva York, Massachusetts, Virginia, por supuesto todo Carolina, Florida, y la inmensa mayoría del Golfo está controlado por los republicanos. Los demócratas controlan básicamente los distritos de las ciudades. Las ciudades en Estados Unidos son profundamente izquierdistas. Bien, en este aspecto, como veis, la inmensísima mayoría del territorio está controlado por los republicanos. Los demócratas básicamente controlan pequeñas islitas, una pequeña islita en Texas, una pequeña islita en Colorado, una pequeña islita en Alabama, en Kansas, en Ohio, en Pensilvania, pero son pequeñas islitas. Fundamentalmente su voto viene de las grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Houston y demás. Mientras que los republicanos controlan los suburbios y controlan todo el medio rural. Es decir, que para entendernos, los pijos de las ciudades votan a la izquierda y, sí, a la izquierda, porque en Estados Unidos nunca había habido izquierda, pero el Partido Demócrata ya ha variado a la izquierda. De hecho, directamente en muchos aspectos ha variado hacia la extrema izquierda. El cambio que ha dado en los últimos 20 años, desde la llegada de Obama, el Partido Demócrata ha sido espectacular. El Partido Demócrata era un partido centrista, moderado, y hoy se ha convertido en muchos aspectos ya en un partido de extrema izquierda, que está en contra de la propiedad privada, en contra de la seguridad, en contra de los derechos humanos o en contra de la libertad religiosa. Ante este aspecto, obviamente, hay que tener presente que aunque los números están bastante parejos, 212 a 218, la realidad del país es la que veis en el mapa. La realidad del país es que los republicanos prácticamente van de costa a costa, tienen un dominio sobre el terreno bestial. ¿Qué pasa? La Cámara de Representantes se renueva, por cierto, cada 2 años. ¿Qué pasa con el Senado? Bien, pues el Senado se renueva una parte del mismo, más o menos un tercio, pero no es exactamente así, una parte del mismo, más o menos un tercio, cada 3 años. Cada 2 años, perdón.
De tal forma que a 2 años se va renovando una parte del Senado. Dentro de 2 años se renovará otra parte. Los senadores que han sido elegidos ahora han sido elegidos para un periodo de 6 años, ¿de acuerdo? Dentro de 2 años, pues se va a renovar otra parte de los senadores. Por cada estado se eligen 2 senadores. Son 50 estados, en total 100 senadores. En esta victoria de los republicanos, los demócratas han conseguido mantener el senador por Wyoming, por Michigan, por Nevada y por Arizona por los pelos. No han conseguido quitarle ninguno a los republicanos y además los republicanos han ganado un senador por Virginia Occidental, que era bastante normal que lo ganase porque es un estado muy conservador, pero allí había un demócrata, lo que ha sido demócratas tradicionales, es decir, demócratas moderados. Le han quitado también un senador por Ohio ya prácticamente es otro estado rojo, y le han quitado otro senador por Pensilvania, con lo cual el desastre ha sido mayúsculo, pero el desastre podría haber sido mucho más, porque ha sido cuestión de 1 o 2 puntos el senador de Wisconsin, de Michigan, de Arizona o de Nevada. Por ello, la masacre incluso podría haber sido muchísimo mayor. Mientras que en la Cámara de Representantes hemos visto cómo hay una clara evolución roja y en el Senado se eligen 2 senadores por cada estado, en las elecciones generales hemos visto un aspecto fundamental y es cómo el voto ha variado hacia el conservadurismo. ¿Esto por qué se ha producido? Bueno, en Estados Unidos sabéis que hay una invasión migratoria bestial. Hay aproximadamente unos más de 40, casi 50 millones de inmigrantes en Estados Unidos, mexicanos y de otros lugares de Iberoamérica, fundamentalmente, aunque también hay gente de Pakistán, la India y demás, pero fundamentalmente son estos estados esos países de Iberoamérica, los que aportan la mayor parte de inmigración. Este voto inmigrante casi siempre ha estado votando demócrata. Solo la ha ganado una vez, que fue George Bush. Mientras que el voto negro siempre ha votado a los demócratas. Hay que tener presente que cuando se liberó a los esclavos, fueron los republicanos los que lucharon por los negros y fue el presidente republicano Abraham Lincoln quien luchó por la libertad de los negros. En este aspecto, que los demócratas voten a sus verdugos, que los negros voten a sus verdugos, a sus esclavistas, que son los demócratas, pues solo demuestra que el voto negro no es que no sea muy inteligente, es que el voto negro no tiene ni pie ni cabeza. Eso está cambiando. Obviamente lo sabemos por encuestas, pero también por realidades, por lo que se vota en los condados donde la mayoría de la población es negra. Según las encuestas, el voto negro, que era de solamente un 6 o un 8% de los negros votaban a los conservadores, pues ahora está entre el 15 y el 20%, que es un cambio importante, un cambio que inició Trump y que ha continuado. Además, un cambio que no viene dado por racismo, como los demócratas, que es un partido racista. Porque, por ejemplo, George Bush puso a Colin Powell, que era negro, puso a Condoleezza Rice, que era negra, en puesto que jamás había tenido un negro. Pero en esta realidad la cosa ha cambiado notablemente y Donald Trump, sin necesidad de recurrir al racismo, es decir, sin necesidad de poner a la gente por su color de piel en puestos de mando, ha conseguido traer bastante voto negro. Claro, esto por ejemplo en lugares como California o Nueva York no es muy importante porque la diferencia es abrumadora. Pero en lugares donde te está jugando las elecciones por unos pocos miles o decenas de miles de votos, pues perder una parte de ese voto es negativa obviamente para el Partido Demócrata y positiva para el Partido Republicano. Y aunque el avance no es muy importante, estamos hablando que se ha avanzado mínimo 10 puntos. Con lo cual, por ejemplo, si en un estado que tenía, por ejemplo, 1 millón de habitantes de raza negra, de ese millón de habitantes, 920.000 votaban al Partido Demócrata y 80.000 al Partido Republicano, como veis la diferencia es bestial, pues ahora estamos hablando que unos 850.000 votan al Partido Demócrata y unos 150-200.000 al Partido Republicano. Cuando te juegas las elecciones por 100.000 votos, obviamente esta esta conquista del Partido Republicano es muy importante y se nota en aquellos estados que se llaman estados péndulos, estados bisagras, que son los que no están decididos a qué candidato van a votar. ¿Qué pasa con el voto hispano? Bueno, George Bush, que había sido gobernador de Texas, había conseguido una parte importante del voto hispano. Las encuestas dicen que más de la mitad. Bueno, yo de las encuestas no me fío porque sabéis que las encuestas mienten y están manipuladas. Pero tenéis que tener muy claro, tenéis que tener muy presente que en este aspecto Donald Trump sí que ha avanzado muchísimo en el voto
hispano. ¿Por qué? Ha habido condados en Texas que las elecciones de 2016 Donald Trump sacó el 16% del voto, condados de inmensa mayoría hispana, más del 90%, y en esta Donald Trump los ha ganado por más del 50% de los votos. Es decir, que de perder por más de 80 puntos ha conseguido ganar por 15 puntos. El cambio es bestial, el cambio es increíble, es abrumador. Ahora mismo podemos estar hablando de que los demócratas pueden tener cierta ventaja en el voto hispano por las mujeres. Las mujeres ya sabéis que en temas políticos son menos avispadas, son menos batalladoras y son más sumisas. Los hombres no son sumisos, los hombres se rebelan y por eso el voto masculino hispano prácticamente ya se decanta por el Partido Republicano, aunque está igualada la cosa. Mientras que el voto femenino hispano, como las mujeres son más sumisas y se rebelan menos que los hombres, pues todavía pertenece un poquito más al Partido Demócrata. Más o menos, ¿de acuerdo? El voto de mujeres puede estar aproximadamente en un 60-40 a favor de los demócratas, mientras que el voto de los hombres está muy equilibrado. De hecho, en algunos estados como Texas, Arizona y demás, ya hay mayoría de voto masculino hispano hacia el Partido Republicano. Luego está la raza blanca, la raza real de Estados Unidos, la raza que formó Estados Unidos, donde la mayoría de los votantes de raza blanca votan al Partido Republicano. Como veis, el Partido Demócrata básicamente vive de las minorías, vive de los discursos racistas, vive del odio racial. Sin las minorías no estarían gobernando. Si no se hubiese producido esa invasión masiva de inmigrantes hispanoamericanos hacia Estados Unidos, el Partido Republicano ganaría de calle las elecciones si solo votasen los estadounidenses de verdad, ¿de acuerdo? Bien, os he explicado cómo se han desarrollado las elecciones y cómo ha variado este voto. Para terminar esta explicación y entrar ya a cómo es el sistema electoral de Estados Unidos y el sistema político de Estados Unidos, mejor dicho, un último apunte. Los republicanos no solamente han barrido a los demócratas, han ganado en todos los estados decisivos, sino que además han recortado muchísima diferencia. Por ejemplo, Virginia, que desde la llegada de Obama se había convertido en un estado demócrata, aunque siempre había sido un estado republicano, pues le han ganado también, pero le han ganado por los pelos. Estados donde ganaban por 25 o 30 puntos de diferencia, como Nueva Jersey o Nueva York, se han tenido que conformar por ganarlo por menos de 10 puntos. Lo mismo ha sucedido en California, donde solían arrasar y han perdido muchísimo voto los demócratas. Es decir, que Donald Trump no solamente ha crecido, sino que además ha crecido a nivel global. Donde el Partido Republicano ganaba justito, ahora gana de forma convincente. Donde las cosas estaban ahí y podía decantarse el estado tanto del lado republicano como del lado demócrata, ahora los estados son republicanos y los estados que eran firmemente demócratas han perdido hasta 20 puntos, como es el caso de Nueva York. Ahora voy a explicaros cómo es el sistema político de Estados Unidos y luego ya en último lugar vamos a hacer un pequeño análisis del futuro electoral de Estados Unidos. Bien, ¿cómo es el sistema electoral, el sistema político de Estados Unidos? Pues es enormemente garantista. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie tiene un poder absoluto y que además hay un montón de contrapesos. Por ejemplo, la elección de los jueces es el Senado quien debe de validar al juez que se propone. Pero claro, ¿quién puede proponer el juez? El presidente. ¿Esto qué significa? Que el presidente puede proponer el juez que quiera, pero es el Senado quien valida ese juez. Con lo cual, ahí veis los contrapesos. Sin el Senado, el presidente puede estar nombrando jueces todas las veces que quiera que ninguno va a ser validado. Por lo tanto, el Senado tiene un gran poder. Ahora bien, el Senado no puede elegir al juez. El Senado se tiene que aguantar con el juez que proponga el presidente. Como veis, contrapesos de poderes y necesidad siempre de hablar, de dialogar. Ahora mismo Donald Trump va a tener un dominio total. Durante más de 30 años, los demócratas tuvieron el control del Tribunal Supremo. Ahora el Tribunal Supremo, gracias a Donald Trump y su designación de jueces, está en manos de los conservadores. Los conservadores también van a dominar la Cámara de Representantes y el Senado, aparte de obviamente la presidencia que ha ganado el presidente Donald Trump. ¿Esto qué significa? Esto significa que durante 2 años el Partido Republicano va a tener el control total de Estados Unidos porque así lo han querido ciudadanos. Le han mandado un mensaje muy claro y estos 2 años tienen que ser aprovechados por Donald Trump para llevar a cabo las reformas de calado que le han pedido ciudadanos en las urnas. Dentro de 2 años, ¿qué va a suceder? ¿Podrían perder los republicanos la Cámara? Podrían perderla. Es probable que la pierdan, por un simple motivo.
Porque normalmente la gente, cuando se producen los primeros 2 años del presidente, suele votar a la oposición. Entonces es muy probable que dentro de 2 años el Partido Demócrata pueda conquistar la Cámara. Ahora, hay una realidad. La gente, en la primera, que pasó exactamente lo mismo, en la primera legislatura de Donald Trump, los republicanos conquistaron la Cámara de Representantes, aunque luego posteriormente acabaron perdiéndola. Sin embargo, en estas elecciones hemos visto como hay un voto muy claro hacia la derecha. Donald Trump ha sacado más de 76 millones de votos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los republicanos van a tener muchas posibilidades de mantener el control de la Cámara. Muchísimas posibilidades de mantener el control de la Cámara. ¿Por qué? Porque los republicanos, gracias a Donald Trump, están avanzando muchísimo en el voto de las minorías. Y aunque al final tú votas un congresista por cada circunscripción, votas un congresista por cada distrito de cada estado, porque los distritos van por los estados, la realidad de los hechos no es otra que si Donald Trump consigue mejorar la economía de Estados Unidos y consigue bajar los precios, existen posibilidades muy serias de que los republicanos mantengan la Cámara. El Senado, lo más probable es que le mantengan a los republicanos, porque como he dicho, en primer lugar se elige un tercio, y en segundo lugar los senadores que se van a elegir tienen mucho más que perder los demócratas que los republicanos. En estas elecciones los republicanos básicamente solo podían perder 1 o 2 senadores, no han perdido ninguno. Los demócratas podían perder hasta 7 senadores y han perdido 3 de ellos. En las próximas elecciones va a estar más igualada las cosas, los republicanos podrían perder hasta 5, pero los demócratas podrían perder hasta 5. Eso si no sigue creciendo el voto conservador entre hispanos y entre negros, con lo cual la masacre podría ser mayor. Claro, dejemos la cosa como están. Si los republicanos pueden perder 5 y los demócratas pueden perder 5, lo más normal es que, aunque los republicanos perdiesen los 5, tienen una ventaja de 3. De hecho son 4 porque también el vicepresidente es republicano. Por lo tanto, tenían prácticamente que ganarlo todos los demócratas y no perder nada. Cosa a día de hoy bastante improbable, pero también dentro de 2 años. Con lo cual, el gobierno de Donald Trump va a tener un control total y absoluto. Porque además los jueces que le han nombrado son jueces bastante jóvenes y los jueces más mayores que podrían causar baja. Los republicanos mantienen el control del Senado, por lo tanto el nominado va a ser por parte de los republicanos. Es muy importante el control de ambas cámaras porque, por ejemplo, sin el control de las cámaras no se pueden aprobar presupuestos, no se pueden designar jueces, no se pueden dar partidas y ayudas económicas tanto de forma interior como de forma exterior y no se pueden aprobar leyes. El presidente tiene la potestad de, a través de órdenes ejecutivas, hacer ciertas cosas, pero solamente eso, no puede hacer mucho más. Entonces, Donald Trump, los estadounidenses le han dado un mandato completo para que cambie el país. Le han dado un mandato completo para que pueda llevar a Estados Unidos a eso que él mismo en su campaña electoral denominó Haz grande América. Pues eso es lo que le han dado los votantes. Le han dado el control absoluto del Senado y además de forma muy contundente le han dado el control absoluto, ya le tenía, por lo tanto lo han mantenido, de la Cámara de Representantes y además ha ganado las elecciones arrasando a su rival, arrasando a la candidata de extrema izquierda Kamala Harris. Vamos a hacer muchos más vídeos analizando Estados Unidos, analizando ambos partidos y demás, pero espero que en este vídeo os haya quedado claro, en primer lugar, cómo es el sistema electoral, en segundo lugar, que os haya quedado claro cómo se celebran las elecciones, cada cuánto tiempo se celebran, qué se renueva cada 2 años y qué poder tiene cada parte. Ya sabéis, la mayoría de poder está en el Senado, la Cámara de Representantes también tiene un poder importante, pero el mayor poder reside en el Senado. De hecho, lo mejor, si no controlas todo, como es el caso de Trump, es controlar al menos el Senado. Elegir entre el Senado y la Cámara de Representantes, lo ideal es controlar el Senado. El Senado sirve para mandar, la Cámara de Representantes más que nada sirve para obstruir. Aunque, como he dicho, cada cual tiene sus propias competencias. Bien, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Vamos a hacer todos los vídeos en esta dinámica explicando de forma muy sencilla las cosas y por supuesto, como es este canal, un canal completamente independiente que no está al servicio ni de partidos ni ideologías y que el único fin que tiene no es otro que informar
de la política internacional, informar de las relaciones internacionales de todo el mundo, de los 5 continentes, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía y por supuesto de América. Y lo vamos a hacer con rigor, con independencia y sobre todo con mucha naturalidad y muy bien explicado de forma muy sencilla para que todos sabáis de qué se está hablando y todos sepáis por qué pasa lo que pasa en el mundo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero que hayáis disfrutado y que disfrutéis muchísimo más de la Red Hispana de Noticias.